Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Y uno se pregunta, ¿por qué David expresó esta oración tan hermosa que nos quebranta el alma, pero también nos ha quebrantado el espíritu? Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué David dijo estas palabras? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Para eso nos tenemos que remontar al primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, perdón, el capítulo 11, el versículo 1, donde dice: en los tiempos que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ay, amado, David, el pequeño cantor de Israel, ese muchacho pequeño que Dios sacó detrás de las ovejas, que él llamó la atención del corazón del Señor por su adoración, por su amor, por su cariño, pero también porque tenía un corazón tan lleno de ese amor para nuestro Dios. Y Dios mismo llegó a decir que David era conforme al corazón de Dios. Y David, Dios lo empoderó y lo rodeó de gente, y él los llevó a ser guerreros, unos guerreros que llegaron a ser valientes. Pero David luego, cuando llegó a ser rey, su consigna llegó a ser que todo el pueblo de Israel fuera un pueblo guerrero. ¿Dónde están los guerreros en esta mañana? Dios te ha empoderado para que seas un guerrero de Cristo. Y entonces, amado, llegó estos tiempos. David los había entrenado, David les había dado palabra, intercesión, oración, pero eran guerreros aguerridos, y hermanos, los envió. David era un convocador, pero también era un enviador tremendo. No solamente entrenaba, sino que también ejecutaba. Y envió a David a Joab, su príncipe de armas, el que mandaba allí en la parte del ejército. Mandó a los guerreros, pero también mandó a todo Israel. Y mire, hermanos, que este pueblo, Israel y los guerreros, vencieron a los enemigos más fuertes que tenía Israel, que eran los amonitas. Los amonitas, recuerde que el pastor nos habló que Lot salió de Sodoma y Gomorra, y sus hijas pensaban que no había nadie más en la tierra, y se allegaron a su papá, cometieron incesto, y de estos dos muchachitos le crearon pueblos que fueron los peores enemigos del rey allí y de todo Israel. Porque déjeme decirle que estos enemigos eran tremendos. Estos personajes, ¿sabe qué hacían? Tomaban los mejores terrenos, y eso lo heredaron de su papá abuelo. Porque cuando Lot tomó el terreno, cogió lo mejor, y eso salió en la sangre de estos muchachos. Pero estos muchachos, ya no Abraham les cedía, sino que ellos iban y usurpaban, robaban, quitaban territorio. El espíritu de Amón quiere quitar el territorio que Dios te ha dado. Yo no sé aquí cuántos guerreros se van a levantar y le van a decir a Amón: usted aquí me devuelve los terrenos que me ha quitado. Y este Amón, amados queridos, este Amón también era gente perversa, era gente que se oponía. En la época de Nehemías, ¿sabe lo que hacían? Entorpecían la obra de Dios que estaba haciendo Nehemías, reconstruyendo el muro. Y es tremendo que estos amonitas se meten también dentro del pueblo de Dios para que usted no haga la obra del Señor, para entorpecerlo. Pero aquí está el poder del Espíritu Santo hoy
para que usted retome y que se levante y que predique la palabra del Espíritu Santo. Este pueblo era agresivo, era rebelde, tenían, hermanos, dioses terribles, tenían este dios llamado Moloch, que usted en otras apreciaciones, en otros versos lo va a encontrar como Milcón. Y este dios, hermanos, que el pastor ya no lo predicó hace tiempo, era un alto ídolo con cara de ternero, con unos brazos abiertos y un hueco en el vientre, y allí en las manos pusieron fuego y en el vientre. Y sabe que hacía el pueblo, los amonitas cogían los bebecitos recién nacidos y se los echaban allá en ese vientre, allí incendiado, lleno de fuego. Y ese lloro de todos esos niños, ellos levantaban tamboriles y hacían una gran fiesta para este Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día, cómo Satanás se levanta contra los niños. Pero lo más terrible de esta gente es que eran familiares del pueblo de Israel. Tenían una estrecha relación, pero a la vez eran amigos, pero a la vez eran más enemigos. Y yo no sé cuánta gente usted está rodeada que se dice ser sus amigos, pero son los peores enemigos que usted tiene. Pero Dios te ha empoderado en esta mañana para sacar la espada del Espíritu de Dios y decir: hasta hoy fue. Amén. ¿Y sabe qué hacía esta gente cuando ganaban las guerras? Llegaban a un pueblo, los invadían y mataban a todos. Pero ¿saben qué hacían con las mujeres embarazadas? Les abrían el vientre a toda mujer embarazada, de arriba hasta abajo. Le abrían así, hermano, vivas, con ese dolor, y abrían y sacaban esos bebés y se los llevaban a su Dios. El espíritu de aborto se tiene que ir de nuestro país. El aborto no va con Colombia. El Espíritu Santo nos habla que Dios había empoderado a David para empoderar a este pueblo y enfrentarse a semejante enemigo tan tremendo que eran los amonitas. Pero algo muy tremendo: David los empoderó, David les enseñó, David los envió, pero David se quedó ese día en Jerusalén. No importa en qué posición tú estás. Y tenemos que pedirle al Señor esa oración del Padre nuestro que dice: Señor, no me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Y como nos han enseñado que en el original dice: líbranos del maligno. Esa debe ser oración continua. Mire que David, siendo un adorador, un empoderador, un guerrero, un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, un día no quiso ir a la guerra. De pronto estaba aburrido. Yo no sé si a usted le ha pasado o solamente fue a David, pero a David le dio eso. No sé, algún día de pronto usted o yo amanecemos en esa situación, no queremos nada. Y yo me pregunto, estando con toda su familia, con toda la gente, pero él estaba encerrado en su cuarto, duró acostado todo el día hasta la tarde, y en la tarde se levantó y se fue para la azotea, como para mirar, como para observar el pueblo. Y allí se encuentra con la escena que usted ya sabe, que encuentra una mujer desnuda a lo lejos, bañándose. Ella estaba acabando de pasar de su tiempo de su menstruación. Se estaba pasando por los tiempos de limpieza, unos 7 días, dice el Levítico, y ella estaba terminando su tiempo, pero allí estaba David mirándola. Y quiero que usted observe muy claramente qué fue lo que a David lo llevó a expresar estas palabras. Lo primero, que él no fue a la guerra, o sea, se desenfocó. Y lo tremendo de nuestras vidas, el desenfoque es cosa seria en nuestras vidas. Llámese pastor, líder, empresario, empleado, ama de casa, pero el desenfoque de lo que Dios nos ha llamado se llama por la falta de estar en el secreto. Cuando tú te sientas allí en tu alcoba, ora a Dios. Ora al Espíritu Santo. ¿Qué hizo David al tener esta decisión de quedarse allí? Se expuso al pecado.
Y esos son los pasos que vamos a ver en esta mañana. Cómo David, por desenfocarse, diga desenfocarse, se expuso al pecado. Número 2, él se quedó mirando a esta señora. Número 3, comenzó a indagar. Número 4, la mandó a buscar y la tomó. Y número 5, se acostó con ella. ¿Qué dice Santiago 1:15 en la versión NBI? Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y una vez que ha sido consumido, da a la luz la muerte. Bueno, y todo eso pasó, pero al mes o al mes y medio o a los 2 meses, la señora le manda la razón, le dice que está embarazada. Entonces David entró en 3 cosas que produce cuando yo me desenfoco, cuando me expongo al pecado, cuando me pongo a mirar, cuando me pongo a indagar, cuando tomo y cuando me acuesto con el pecado. O sea, en otras palabras, cuando yo mismo planeo y usted me dice: no, yo no lo planeé. Todo ser humano que tiene al Espíritu Santo, jamás el pecado le llega a usurpar. La Biblia dice en el Génesis, cuando Caín pecó, cuando Caín estaba ensañado, Dios le habló antes y le dijo: Caín, ¿por qué se te has ensañado? Mira que el pecado toca a tu puerta. Tú tienes la victoria del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cuida, el Espíritu Santo te ama, el Espíritu Santo te vigila, el Espíritu Santo te advierte, pero tú decides. Amén. Y el pecado tocó a la puerta, y David se la abrió, ¿qué? Con toda. Y es tan tremendo que después de esto, que él sabe. ¿Y ahora qué? Porque es que el problema que nosotros tenemos es que inmediatamente no pensamos en Dios, sino que pensamos en quién se va a dar cuenta, quién lo va a saber. Y nos metemos en 3 cosas tremendos. Número 1, una lucha interna. Entras en una lucha interna. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y comienza el corazón, esa lucha, la mente, las emociones, las escenas del pasado, pero también a lo que se tiene que enfrentar, porque el rey se tenía que enfrentar. No solamente él pensó que iba a tener simplemente una relación y que nada iba a pasar. De pronto eso es lo que tú piensas. No, pero yo me cuidé. No, pero yo utilicé el condón. No, pero yo tengo tal método anticonceptivo. No, pero esto no, yo lo tengo todo fríamente calculado. Pero David comenzó en esa lucha interna. Ya está hecho. Por eso hablamos de que los amonitas hay que vencerlos, porque comienza a rondar el espíritu de aborto en la mente y en el corazón. Pero David comenzó a lucha interna, sino en la intriga. ¿Qué voy a hacer? 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 Y crea los planes. Y en los planes entras al tercer paso, que se llama encubrir. Encubrir, o sea, arropar, tapar, que nadie se dé cuenta. Y en esas David creó unos planes terribles, homicidios, trampas, mentiras, tremendo. Entonces mandó a llamar a Urías, al esposo de la señora, que era uno de sus guerreros más tremendos. Era un hombre guerrero, y lo manda a llamar. Y le habla en conversación y le pregunta que cómo están en la guerra, que cómo está la gente. Y después de que él le da su resumen, le dice: bueno, hijo, bueno, así no dice la Biblia, pero vamos a parafrasear. Ve, hijo, lávate los pies, quiere decir descansa. Ve y acuéstate con tu esposa. Tan amable David, ¿no? Pero este hombre dice: no, rey, ¿cómo yo me voy a ir a acostar con mi esposa? Mire las palabras que le dice: cuando el arca del pacto estalla en la guerra y está todo el pueblo de Israel, no sería justo. Y el rey le mandó regalos y él
se fue a acostar allá donde dormían los siervos del rey. Entonces David al otro día averiguó, ¿qué hubo? Sí se fue a acostar. Dijeron, otro plan esta noche, una comida, porque en las comidas se arreglan los problemas, pero con la comida va el vino, el licor. Lo voy a emborrachar, porque todo borracho no se da cuenta de lo que hace. Entonces David sí se creyó ese cuento y lo emborrachó. Y el hombre todo borracho. Entonces David le dice, hijo, vete para tu casa, está con tu mujer. Y él en medio de su borrachera le dijo, no, rey, yo no puedo ir a acosarme con mi esposa cuando el pueblo está allá frente a la batalla. Y fue y se acostó en la puerta del palacio. Y el rey, y ahora, yo creo que esa noche la intriga no lo dejó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya. Y trajo un pergamino y escribió, Joab, ponga a Urías enfrente de la batalla, y cuando arrecie la batalla retire las tropas y que lo maten. David, Urías, llévale este mensaje a Joab. Y Joab, menos mal no era colombiano, porque si no lo hubiera abierto. Y se fue y lo entregó a Joab, y Joab abrió. Joab había asesinado también, como diciendo, ya el rey no tiene de qué decirme. Cómplices. La gente busca cómplices. Y a Urías lo mataron y le mandaron otra vez la respuesta al rey. Rey, listo. Se arreció la de esa, y qué lástima, se murió Urías. Ay, sí, la esposa lloró un mes, 40 días lloró. Y a los tiempos que acabó el luto, David se casó con ella, arregló el problema, lo encubrió. Uy, eso hubo una fiesta más bonita. Eso hubieron de todo. Y pasó el tiempo, hermanos, y cuando ya nació el niño, vino lo que Dios hace por usted y por mí. Dios nos ama tanto que nos busca a donde nosotros nos querramos meter. Porque David, con todo que tenía, ese amor para con Dios, durante más de un año guardó silencio y no habló con Dios lo que tenía que hablar. Pero Dios, como lo ama tanto y te ama tanto a ti y me ama tanto a mí, nos trajo en esta mañana porque nos está buscando. Amén. Y llegó Natán y le habló con una parábola más linda, que el Señor tenía una oveja, era tan linda, la más preciosa, pero que al lado había un hombre todo rico con muchas ovejas, y que un día le había llegado unos amigos y que él se había saltado la cerca, y entonces fue y agarró la ovejita, la más linda, la más bonita, la mató y se la comió con sus amigos. Y entonces David, como era de esos reyes, hermano, que decía hay justicia, y lo hacía porque era un hombre, hermano, muy temeroso de Dios y ayudaba mucho a la gente. Y entonces, ¿sabe qué dijo? Pues a ese toca matarlo. Y entonces Natán, con ese amor y esa autoridad de Dios, dijo, oh rey, le dice, oh rey, con ese respeto, ese eres tú. Y el Señor comienza a hablarle. ¿Cuál fue el problema de David? Sí, el desenfoque, sí, el exponerse al pecado, sí que vio, tomó y se acostó. Pero en 2 Samuel 11:9, ahí está la razón. Y dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué fue lo que pasó con David? Tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Qué tuvo en poco? El mandamiento del Señor. Y eso que David escribió, cómo amo yo tus preceptos. David no era el hermanito, hermano, que lleva 40 años en la iglesia y todavía no sabe dónde está el Génesis. David no era el hermanito que lleva 20, 12, 15, 8, 5 años, un año y ni siquiera se sabe Juan 3:16. David amaba los preceptos, los mandamientos, y dice que le deleitaba, que la palabra en él se deleitaba. Él le cantaba los salmos. Él era un hombre adorador, era un hombre de palabra. Pero en un momento de descuido, ¿qué fue lo que pasó?
pasó, dice la palabra, porque tuviste en poco mi palabra y hiciste lo malo delante de mis ojos. En otras palabras dijo, te aprovechaste de tu posición donde yo te puse como rey, fuiste y agarraste la esposa de tu siervo, mataste a Urías, hiciste lo que hiciste. ¿Y sabe qué más le dijo el Señor ahí? Que Él le abrió cuando tú pecas o cuando yo peco. Si fuéramos nosotros solos. Pero ¿sabe cuando tú pecas o yo peco qué pasa? Se abre la puerta de iniquidad, dice la Biblia textualmente ahí en el mismo Samuel, a la propia familia. Le abrió las puertas, dice en el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto, ¿cuál fue la segunda cosa que usted quiere que yo lo subraye ahí? ¿Qué fue lo primero que él no tuvo en cuenta? ¿Qué? La palabra. Y en segundo está ahí, subráyelo, por cuanto me menospreciaste. Cuando tú y yo pecamos, no solamente no tenemos en cuenta su palabra, sino que en segundo lugar lo estamos menospreciando. Y por menospreciar al Señor, los paganines fueron los hijos. Imagínese que ese bebé se enfermó y se murió. Que Eliab murió de una muerte violenta. Amnón, Absalón y Adonías murieron trágicamente. Es tenaz. Pero cuando en el versículo 14 hay otra cosa que David hizo, que cuando pecó hizo que los enemigos del Señor blasfemaran contra Dios. Por cuántas veces los malos testimonios, la gente del mundo blasfema y dice: esos cristianos, ese evangelio es, no, a mí no me hable. No me hable de esos cristianos, porque mi tío, mi abuela, mi primo, el vecino, no sé qué, yo conocí un pastor, un amigo, no sé qué más y todo eso. Y la gente blasfema contra Dios. Pero mirando, dice que en el original, en la Biblia antigua, dice que a través de ese pecado, en el versículo 14, David blasfemó contra Dios. Y es lo tremendo lo que hace. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, por lo que hiciste, mire, yo quiero que tome esa palabra, por lo que hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Esa habitación donde en Mateo capítulo 6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Él no honró el lugar secreto. El secreto con Dios lo corrompió. Allí en su propia habitación, allí en el secreto, lo que hizo fue adulterar. Lo que hizo fue hacerlo. Así como la palabra de Dios dice que cuando tú oras a tu Padre en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. Así mismo Dios le dijo: lo que tú hiciste en el secreto. Dios ama el secreto. Dios ama cuando tú lo buscas en lo íntimo. Dios ama el lugar secreto tuyo, porque allí Dios te da la oportunidad de decirle la verdad a Dios. Allí Dios te da la oportunidad de conocerlo. Y por cuanto Él corrompió, cuanto Él profanó el lugar secreto, Dios le dijo: así mismo lo haré, y todo el mundo lo va a saber y lo va a ver en pleno sol de día. David inmediatamente en el versículo 13 confiesa su pecado. A Dios no lo puedes tramar. No es que tú te arrodillaste y le dijiste: Señor, perdóname y chao. No, a Dios no se le trama, porque Dios conoce los pensamientos,
las emociones, las intenciones, conoce el corazón, conoce la mente, conoce desde antes de que tú pienses, dice la Biblia, antes de que vengan las intenciones, ya Dios las sabe. Increíble. Entonces a Dios no lo podemos engañar. Y cuando David escribe ahí en el versículo 13, pequé contra Jehová, porque cuando tú pecas, es verdad, la Biblia dice que cuando tú fornicas, pecas contra tu propio cuerpo. Es verdad que pecó contra Urías, es verdad que pecó contra Betsabé, pero cuando tú pecas o yo peco, pecamos es contra Dios, pecamos contra Jehová. Y él lo reconoció porque Dios lo buscó, Dios lo confrontó, pero Dios lo restauró. Y eso es lo que Dios quiere para ti en esta mañana. Y David, hermanos, yo creo que se acogió a la palabra donde dice el que encubre. Él no solamente, amado mío, tuvo luchas internas, intrigas y encubrió. Y él sabía hasta dónde había llegado. Él no solamente se quedó en el ver, no solamente se quedó en el indagar, no solamente se quedó en el tomar, no solamente se quedó allí en que se acostó, no solamente quedó allí en que la lucha interna y luego la intriga, sino que él llegó al fondo, él llegó al encubrimiento. Y por eso él lo dice, pequé contra Jehová. O sea, ya se descubrió, sacó todo a la luz. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es ahí cuando usted encuentra en su Biblia el Salmo 51 y el Salmo 32, donde el Salmo 51, amado, es tan lindo, tan hermoso, que dice: ten piedad de mí, oh Dios. Y en el Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabe qué es lo que pasa con todos nosotros? Con todo respeto a todos nosotros que llevamos tantos años en el Evangelio, pensamos que tenemos licencia para pecar. Y ese tema yo ya lo he visto. Ese pasaje yo ya lo he oído. Eso ya pasó hace tiempos. Pero el Señor hoy vino a buscarte. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí en este solo versículo conjuga lo que la magnitud y los grados del pecado, aunque el pecado es uno solo. Pero dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El pecado, lo que hizo malo delante de Dios, la iniquidad, la puerta que abrió a su familia, la transgresión, porque él pasó los límites. Pero el Señor lo perdonó. Dios lo perdona en el versículo 13. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En otras palabras, Dios no lo iba a cortar. Porque el pecado, una de las consecuencias es que la persona puede ser cortada. Y si tú no has sido cortada, hoy Dios te está diciendo: hoy te traje para que no mueras eternamente. Y es ahí donde el Espíritu Santo lo levanta. Y es tremendo que ahí termina la conversación entre Natán y David. Y Natán se va, y me imagino, porque Natán amaba mucho a David, hermanos. Era un profeta, y yo me imagino que se fue a orar por David. Eso es lo que tú debes hacer y lo que yo debo hacer cuando vemos a alguien muy amado por nosotros o por el Señor que ha incurrido en esto, y poder orar por ellos y decirle: Señor, habla con él, habla con él. Y David se retiró, ¿a dónde? Al lugar secreto. Y allí en el lugar secreto, en el versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el secreto él había llegado hasta el foso más profundo del pecado. Pero allí en el mismo lugar donde él pecó en el secreto, allí mismo lo fue a buscar. Y allí en el secreto, aunque Dios lo sabía, aunque Dios lo confrontó, aunque Dios le habló,
Él abrió su corazón y le contó toda la verdad, porque la verdad nos hará libres. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Diga la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Y allí le pidió, ¿qué le pidió? Lo primero que él le pidió en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La Biblia dice que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y él dijo, allí yo creo en su oración en el secreto, amado, porque es que en el secreto tú te cubres con la sangre del Cordero, cierras la puerta, o sea, ya no más con el pecado, ya no más. Y te metes con el Señor y le dices al Señor en qué andas. Y allí en el secreto, amado, David le dijo, lo que yo necesito, Dios, porque el Señor le ha dicho que él era conforme a su corazón. Entonces dijo, Señor, yo lo que quiero es que me hagas un nuevo corazón, porque ese corazón que yo tenía era malo y perverso. Pero no solamente quiero un nuevo corazón, sino un corazón limpio. Y no solamente le pidió un corazón limpio, le dijo, dame un espíritu recto. Y por eso tenemos que ir a 2 Corintios 7:1, donde dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En un corazón limpio, en un corazón nuevo, ¿sabe que comienza a reinar? Lo que hablamos hace 8 días, el temor de Dios. Y siguió orando David en esa súplica, en ese quebrantamiento, en ese lloro, y le gritó al Señor y le dijo, dame un corazón nuevo, dame un espíritu recto, pero no me eches de tu presencia. Porque inmediatamente él recordó que Satanás fue echado de la presencia del Señor cuando pecó. Inmediatamente pensó en Adán y Eva, que los echó de su presencia. Porque usted y yo no sabemos la magnitud donde dice la palabra que los que hemos pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Porque ser destituido y echado de la presencia de Dios no nos espera sino al infierno. Pero muchos de nosotros jugamos con el pecado, jugamos las parejas allí jugando a lo que no tienen que jugar. Usted, varón de Dios, mujer de Dios, esa relación te está llevando al infierno. Pero hoy el Señor te levanta y te está diciendo en esta mañana que Dios quiere, no te quiere echar, es tú mismo que te echas con tu pecado. Porque ni siquiera el Señor Jesús aceptó. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario y llegó el pecado suyo y el mío, desde el primer hombre hasta el último, el Padre lo abandonó. Y fue cuando Jesús dijo, no me abandones, Padre, Abba. Él le habló lo más tierno, David y Jesús, las dos personas en la Biblia que nos han hablado de la ternura más tremenda que existe entre el hombre y Dios. Le dijo Abba. Jesús le gritó en la cruz Abba. Le dijo, papito, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede estar donde está el pecado. No porque Él no te quiera, es porque Él odia el pecado, pero te ama a ti. Y dijo, vuélveme allí, no me eches de tu presencia. Y ahí es donde grita. No solamente le decía, no me eches de tu presencia, como alguien cuando lo están sacando y se agarra, ¿verdad? Y le grita, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque usted, sin el Espíritu Santo, usted echado de la presencia de Dios, y sin el Espíritu Santo, usted y yo y
nadie, no somos nada. Así prediquemos, así honremos, así hagamos, así reparemos y levantemos muertos. Sin el Espíritu Santo y sin Él no somos nada. Por eso Él le gritó: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le dijo: vuélveme el gozo de la salvación. Porque cuando tú y yo pecamos, el Espíritu Santo se entristece y tu espíritu también. Y entonces el Señor David le dijo: vuélveme el gozo de la salvación. O sea, sácame esta tristeza, esta depresión, esta opresión. Y por favor, dame un espíritu noble. Porque lo que a nosotros nos mata es nuestro propio orgullo. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo el espíritu noble. Y le prometió al Señor: ¿para qué quiero todas estas cosas? Para levantarme a predicar, para enseñarle a los transgresores sus caminos y que los pecadores se conviertan a ti. Cuando nos volvemos a Dios, lo primero que tú vas a hacer es predicarle al uno y al otro. Y hizo la oración. Terminó esa oración: líbrame de homicidios, líbrame, Señor. En otras palabras, estaba orando el Padre nuestro: Señor, no me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Y como nos enseñaban que líbrame del mal es líbrame del maligno. Y sella esta oración diciéndole al Señor: restáurame, abre mi boca para alabarte. Porque usted en pecado, la alabanza que usted da al Señor es fuego extraño, es incienso que no va a llegar a su presencia. Cuando tú le confiesas el pecado al Señor, el mismo Dios limpiará tu boca con su carbón encendido y tú le podrás alabar al Señor. Y entonces el que era experto en presentarle al Señor sacrificios, porque usted ve en la Biblia el que más le presentó sacrificios fue David, 1000 bueyes, tanta cantidad, y él era, mejor dicho, era espontáneo con Dios, no era tacaño, no era nada. Y dijo: Señor, yo no te quiero más sacrificios si tú no me das esto, si tú me das un corazón nuevo, si tú lo purificas, si tú me das un espíritu recto, si tú me haces una persona noble, si tú me vuelves el gozo de la salvación, si tú por favor me ayudas y yo voy a predicar, y tú me libras de mis propios homicidios. ¿Sabe qué hizo el Señor? Fue y le tocó la boca y comenzó el dulce, el cantor de Israel, a adorarlo. Y le dijo: dame un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. O sea, un verdadero quebrantamiento de espíritu y una persona de verdad humilde y obediente delante del Señor. Cierra tus ojos, por favor. El Espíritu Santo está aquí. No comprendemos lo que tú hiciste en la cruz. Fue tu amor sublime. Cada clavo que traspasó el cuerpo del Señor, cada clavo que traspasó las manos del Señor, fue por muestra de su amor por ti. Cada corona, cada espina. Hija, la canción. Ahí está el Señor. Su espíritu está aquí. Inclina tu cabeza allí. Coloca tus dos manos allí en tu corazón y habla con Dios. Habla con Él. Habla con el Espíritu Santo. Dios está aquí. Dios te está buscando. Habla a todos los que hoy han venido por primera vez. Dios te trajo. Dios te trajo en esta mañana. Él está aquí. Di esta oración con mucha fe. Yo un día la hice sin entender muchas cosas, pero lo que sí entendí es que había pecado delante de Dios. Confiesa tus pecados delante del Señor allí en bajita voz. Habla con Él. Pídele perdón al Espíritu Santo. Dígale al Señor que entre a su corazón y que lo salve.
Y todo aquel que vino hoy por primera vez haga esta oración y diga: Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que me salves. Te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Todo aquel que vino por primera vez, todo el mundo allí orando, porque usted está orando por usted. Usted está orando por usted. Dios le habló algo a usted específico. Ore por usted mismo. Y a los que vinieron hoy por primera vez, hicieron esta oración por primera vez, párese con cuidado, venga aquí adelante. Quiero orar por usted. Nadie se me distraiga. Todo el mundo está orando. Dios te trajo. Traiga a sus amigos, a sus familiares que trajo hoy. Dígale: camine. Dios te trajo en esta mañana. Dios te trajo en esta mañana. Tráigalo, tómelo de la mano y dígale: camine, hermano, camine, amigo, camine. No le diga: quiere pasar, no, tómelo de la mano y tráigalo. Yo quiero orar por la persona. El Espíritu Santo está aquí. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Todos los que estamos acá necesitamos del Espíritu Santo. Dios te trajo hoy por primera vez o segunda vez porque Dios te ama. Y Él no quiere que te mueras. O sea, no quieres que te pierdas. Por eso inclina tu cabeza y dile: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me salves y que anotes mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca. Sálvame, Señor, por el poder de la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que me salves, que me perdones, que me liberes, que me des la gracia, la salvación por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora los hermanos inclinen, extiendan sus manitos. Padre, en el nombre de Jesús, vengan para acá, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por estas vidas, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Sálvalos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de Jesucristo. Pido que el Espíritu Santo venga sobre ellos, sobre todas estas personas, que la sangre de Cristo venga sobre ellos. Pongan las manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Detrás de usted hay un hermano aquí de la iglesia que quiere darle un abrazo, y luego en un salón quiere orar por usted, darle una palabra, darle un detalle, que nos dé sus nombres para orar por ustedes, para visitarlos. Amén. Vayan con ellos, son tan amables. Aquí el Señor no me le han dado el abrazo, Mana Cecilia, y llévenlos para allá, por favor. Usted siga orando allí, coloque sus manos en su corazón. Bienvenidos. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te alabamos y te glorificamos. Bajito. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Hoy queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra de Dios, declaro en esta mañana que tu palabra ha sido sellada en cada corazón. Tal vez usted dice: gracias a Dios yo no he adulterado. Pues la Biblia ahí habla solamente del pecado del adulterio. No, ahí hay hartos. No solamente son los pecados visibles, también hay pecados íntimos. Entonces deja que el Espíritu Santo de Dios hoy declara sobre tu corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, David, y proclamamos tu presencia. Declare la palabra del Señor en su vida. Pónganse en pie y levante sus manos a Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dele gracias al Espíritu Santo. Dele gracias al Señor. Comience a orar por usted mismo. Hable con Él, hable con Él, hable con Él, hable con Él. Levante sus manos.
Levante sus manos a Él. Levante sus manos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios, que Él es Dios, Él está aquí. Él es soberano, Él es sublime, Él es eterno. Levanta tus manos. Él pensaba en ti y Él vino a buscarte en esta mañana. Levanta tus manos y díselo. Tu amor es alto, Es profundo y es ancho, sobrenatural. Dígaselo. El amor de Dios está aquí. Él te trajo. Habla con el Señor. Ve a tu lugar secreto. Limpia el lugar secreto de la profanación. Pídele al Espíritu Santo que te ministre. Levanta tus manos a Él y dile: no quites de mí tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Dígale gracias. Diga: la sangre de Cristo me limpia a mí. Señor, perdóname esa puerta de iniquidad que se abrió a mis hijos. Esa puerta de iniquidad de muerte. Esa puerta de iniquidad. Oh Padre amado, hoy te ruego, Padre, que la sangre de Cristo me limpia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Fuerte. Fuerte. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga: soy libre. Cristo me ha hecho libre. Aplauda al Señor. Tome asiento y vamos a ver los anuncios. Para Padres nace en Corea en el año de 1900. Firme propósito de cambiar las familias, ya que estas son el eje principal de la sociedad. Al final de esta profunda capacitación, no solo los hombres son cambiados,